Buenos días, vamos a continuar hoy con el tema de pilas y vamos a continuar viendo la extensa clasificación que habíamos presentado sobre las pilas, en donde ya habíamos barrido todas las pilas químicas y habíamos también empezado con las pilas de concentración, habiendo dado las características generales de este tipo de pilas y habiendo desarrollado lo correspondiente a las pilas de concentración sin transporte. Hoy vamos a ocuparnos sobre las pilas de concentración con transporte. Estas pilas de concentración con transporte se constituyen al quitar el electrodo intermedio de las pilas de concentración sin transporte. Para recordar esto, tenemos acá el esquema de una pila de concentración sin transporte que estaba conformada por dos electrodos iguales. En este caso habíamos utilizado el electrodo de hidrógeno, tanto para la hemipila 1 como para la hemipila 2, y habíamos dicho que estos dos electrodos estaban conectados entre sí por un electrodo intermedio conformado por una placa de cloruro de plata, un alambre de plata y una placa de cloruro de plata. Y ahora lo que estamos diciendo es que si se quita este electrodo intermedio, queda conformada la pila de concentración con transporte. Vamos a hacer uso del mismo ejemplo, es decir, dos hemipilas de hidrógeno con distintas concentraciones del protón. Del lado de la izquierda tiene una actividad A1 que es menor que la actividad A2 del lado de la derecha, porque habíamos explicado el porqué de que al tener la menor actividad inicial, de acuerdo a la ecuación de Nernst, tenía el mayor potencial de oxidación. En estas pilas existe un transporte de materia a través de la membrana de contacto eléctrico. Con respecto a esta membrana, fíjense que acá hay colocada una línea de puntos y habíamos dicho cuando vimos las convenciones que se utilizaba una doble barra cuando tengo un diafragma inerte poroso o bien cuando tengo un puente salino. Sin embargo, cuando tengo una membrana permeable, se coloca una línea de puntos y la membrana permeable permite el pasaje del soluto, del solvente y en el caso del soluto, tanto de los cationes como de los aniones. De manera que la representación de esta pila está dada por el siguiente esquema. Tengo platino metálico, hidrógeno 2 gaseoso, con una presión de 1 atmósfera, se debería especificar en el esquema, una disolución de ácido clorhídrico que posee una actividad A1, luego viene la membrana, a continuación una disolución de ácido clorhídrico con una actividad A2 que es mayor que la actividad de A1, nuevamente el burbujeo del hidrógeno gaseoso y finalmente el electrodo de platino. Y como toda pila, entonces empieza con un metal y termina con un metal, que serán las conexiones que se van a establecer posteriormente a través del circuito externo. La reacción neta, o más estrictamente y mejor denominada fenómeno que se produce en esta pila, es que el protón, con la disolución de protones con una actividad A2,
pasa a una disolución de protones con una actividad A1. Es decir, la solución más concentrada me tiende a emitir moléculas de ácido clorhídrico, en este caso, hacia la disolución menos concentrada. Y este fenómeno, que es un fenómeno de igualación de las concentraciones, tiene lugar hasta tanto se igualen las dos concentraciones en ambas hemipilas, momento en el cual la pila dejará de funcionar porque ya no va a proveerme de una diferencia de potencial, por lo que ya el fenómeno de igualación de las concentraciones ha llegado a su punto final. La fuerza electromotriz de la pila con transporte, E, puede plantearse como E1 menos E2, que será igual a E01 menos E02, que al tratarse de potenciales tipo de oxidación son iguales, y en este caso además son nulos porque son de hidrógeno, y si no se restarían, y me da igual a menos RT sobre 1 por F por el logaritmo de la actividad de A1 sobre la actividad de A2, que si yo invierto dentro de este cociente las actividades, entonces podré cambiar el signo y me quedará más R por T sobre F por el logaritmo de A2 sobre A1. Si vemos, digamos a escala macroscópica, lo que ocurre en esta membrana permeable, la membrana está representada por este recuadro que está rayado, y al observarse el pasaje del electrolito de la disolución más concentrada hacia la disolución más diluida, se observa el pasaje tanto de los iones cloruro como de los protones. Pero ¿qué ocurre? Si nos fijamos en el número de transporte del protón, este tiene un número de transporte de 0,83, mientras que el anión tiene un número de transporte de 0,17. Y como los números de transporte están directamente relacionados con las movilidades de los iones, veremos que los protones circulan a mayor velocidad que los iones cloruro, y por lo tanto a ambos lados de esta membrana permeable se forma una doble capa eléctrica que tiene del lado de la izquierda una carga positiva dada por los protones, y del lado de la derecha una carga negativa que está dada por los iones cloruro. Y si observamos los polos positivos y negativos de la pila, vemos que justamente de la izquierda tenemos un polo negativo, y de la derecha tenemos, del lado de la derecha tenemos el polo positivo. Por lo tanto, vemos que acá se constituye una diferencia de potencial que se denomina potencial de contacto líquido a ambos lados de la membrana, que se opone a la diferencia de potencial de la pila. Vale decir que cuando yo con mi potenciómetro o mi voltímetro mida acá la diferencia de potencial, va a ser igual a la diferencia de potencial de la pila, restándole la diferencia de potencial de la doble capa eléctrica. Por lo tanto, voy a medir una diferencia de potencial menor que la que debería medir si este fenómeno no ocurriera. De manera que, resumiendo lo que ocurre en este tipo de pilas de concentración con transporte, tenemos que se forma una doble capa eléctrica que produce una diferencia de potencial
que se denomina potencial de contacto líquido. Esto se debe a que se produce la difusión tanto de los protones como de los iones cloruro de la disolución más concentrada a la disolución más diluida, y que además estos iones poseen diferentes movilidades. Por todos estos motivos es que este tipo de pilas se ha dejado de emplear actualmente, porque el potencial de contacto líquido, que se opone a la diferencia de potencial otorgada por la pila, es bastante considerable. Bueno, esta diapositiva la teníamos de apoyo para mostrar las diferencias con las pilas de concentración sin transporte que ya habíamos descrito en la clase pasada. Y pasamos a el último tipo de pilas de nuestra clasificación, que son las pilas de amalgama. Las pilas de amalgama están constituidas por hemipilas, donde a los metales puros de los electrodos se los reemplaza por amalgamas de ese metal. ¿Y qué es una amalgama de un metal? Es una solución sólida del metal en mercurio. Ustedes ya habían visto en el tema 4 soluciones sólidas, y habíamos visto, para hacer una integración, digamos, entre los temas de la asignatura, es que estas soluciones sólidas son soluciones que se caracterizan porque cada uno de los elementos o compuestos que constituyen la disolución no congelan por separado al estado sólido, de manera tal que forman disoluciones donde el diagrama de estas disoluciones presentaba un aspecto similar a los diagramas correspondientes a las destilaciones simples, es decir, no presentaban el eutéctico característico de la solución los sistemas sólidos conformados por dos componentes. En este tipo de electrodos, la actividad del metal en la amalgama entra en consideración, pues el metal ya no se encuentra puro. ¿Esto qué significa? Nosotros habíamos dicho antes que cuando se trataba de un metal, como por ejemplo una lámina de zinc, y teníamos la reacción de electrodo zinc metálico, que da zinc más dos electrones, en la productoria de las actividades elevadas a sus coeficientes estequiométricos, teníamos la actividad del zinc más 2, pero no colocábamos la actividad del zinc metálico, puesto que este metal se encontraba puro y no producía modificaciones en la concentración de la disolución con la cual se encuentra en contacto. Ahora bien, el metal no se encuentra puro, está formando una solución del metal en mercurio. Por lo tanto, ya la actividad del metal en la amalgama no va a ser unitaria, sino que tendrá algún valor determinado. Estos electrodos presentan la ventaja de que en ellos se establece el equilibrio rápidamente y por lo tanto son fácilmente reversibles. Es decir, que si yo quisiera recargar a uno de estos electrodos, sería muy fácil el proceso de recarga, y como alcanzan rápidamente el equilibrio, también alcanzarían rápidamente nuevamente su estado inicial. Tienen la gran ventaja de que es posible utilizar metales alcalinos
que tienen una gran actividad, como por ejemplo el potasio, como por ejemplo el sodio, que puros no pueden ser empleados, puesto que ya vimos que el sodio metálico al estado puro no es estable en una disolución acuosa, pero si se trabaja con una amalgama del mismo, es factible de ser empleado. ¿Qué otros ejemplos de metales tenemos que conforman pilas de amalgama? Además de los alcalinos, tenemos el cadmio, el zinc, el plomo. Veamos un ejemplo de una amalgama de plomo. La amalgama de plomo se simboliza como plomo y entre paréntesis el mercurio. La representación esquemática de este electrodo es la amalgama de plomo, barra y una disolución de iones plomo más 2 en solución acuosa. La reacción que se produce en el sentido de la oxidación es que la amalgama de plomo me da plomo más 2 con una determinada actividad de iones plomo más 2 electrones. Y por lo tanto, si yo quiero plantear la ecuación de Nernst para esta reacción de electrodo, tendré que la FEM de ese electrodo va a ser igual al potencial tipo de oxidación del plomo puro menos RT sobre 2IF por el logaritmo de la actividad de los iones plomo más 2 en disolución acuosa sobre la actividad del plomo en la amalgama, que ya no va a tener un valor unitario. Sin embargo, va a tener un valor constante. Entonces, yo puedo separar este término logarítmico en dos términos y me quedará que la FEM de la amalgama va a ser igual a E0 del plomo más RT sobre 2F por el logaritmo de la actividad del plomo metálico en la amalgama. Esta estaba en el denominador y al pasarla al numerador pongo entonces un signo positivo delante del término RT dividido 2F por el logaritmo de la actividad del plomo. Y finalmente menos RT sobre 2IF por el logaritmo de la actividad de los iones plomo más 2. A todo este conjunto lo puedo reemplazar por un término que voy a denominarlo como el potencial tipo de esta amalgama. De manera que el potencial del electrodo de amalgama va a ser igual al potencial tipo de la amalgama menos RT sobre 2F por el logaritmo de la actividad de los iones plomo más 2. Tenemos además otros ejemplos de electrodos de amalgama. Entre ellos podemos mencionar la amalgama de potasio, que se simboliza como potasio y entre paréntesis el mercurio. La representación esquemática es la amalgama de potasio, barra y una disolución, por ejemplo, de cloruro de potasio, donde debe anotarse la normalidad que posee la solución o la molaridad, o bien especificar si la solución se encuentra o no saturada, para la cual la FEM de esta amalgama sería igual a E0 del potasio menos RT sobre 1 en este caso y por F por la actividad, por el logaritmo de la actividad del potasio más 1 en disolución acuosa sobre la actividad del potasio en la amalgama. Y finalmente un tercer ejemplo que es la pila de Weston, que está constituida, uno de los electrodos de la pila
es una amalgama de cadmio. Esta pila tiene la importancia de que se emplea universalmente como patrón de comparación y medición. Está conformada a la izquierda por una amalgama de cadmio y a la derecha por una por un electrodo reversible con respecto al anión, en este caso el anión sulfato. ¿Cómo está conformada la amalgama de cadmio? Está conformada por la amalgama propiamente dicha de cadmio, que se encuentra en esta parte inferior del esquema, que se encuentra en contacto con cristales de sulfato de cadmio por 8/3 de agua, que son estos cristales que están por encima de la amalgama, y además estos cristales están en contacto con una disolución saturada de sulfato de cadmio que posee una actividad de iones cadmio más 2 determinada, que en este caso es la que corresponde a la disolución saturada. Por el otro lado tenemos un electrodo reversible con respecto al anión. Este está conformado por un metal, que es el mercurio, que se encuentra en contacto con una sal insoluble de este metal, que es el sulfato mercurioso, que en este caso de la pila de Weston no se encuentra puro, sino que se encuentra conformando una pasta con mercurio. Acá tenemos la pasta de sulfato de mercurio con mercurio. Por encima del mismo tenemos los cristales de sulfato de cadmio que están acá representados y en contacto con la disolución saturada de sulfato de cadmio. Para este electrodo, el anión en común es el anión sulfato, que se encuentra en el sulfato mercurioso y en el sulfato de cadmio de la disolución. ¿Por qué tiene esta pila esta gran importancia como patrón de comparación y medición? Esto se debe a que su FEM es muy estable, a que presenta un pequeño cambio de la FEM con el cambio de temperatura, es decir, es una de las pilas que presenta el menor coeficiente de temperatura, y su voltaje es un voltaje de 1,01865 voltios a una temperatura de 20 grados centígrados. Veremos ahora el potencial de contacto líquido. Un puente salino está conformado por un tubo en forma de U que contiene una disolución saturada de un electrolito, donde este electrolito debe ser inerte con respecto al proceso redox que se lleve a cabo en la pila, y puede estar formado, por ejemplo, por cloruro de potasio, nitrato de potasio, nitrato de amonio. Estos electrolitos deben poseer la característica de que sus iones tienen que tener una movilidad similar. Por ejemplo, en el caso del cloruro de potasio, el cloruro de potasio tiene un número de transporte del catión, es decir, del ion potasio, de 0,49, muy similar al número de transporte del anión, que es el ion cloruro, que es igual a 0,51. Esto es debido a que cuando las pilas se encontraban conectadas a través de un diafragma inerte poroso en lugar de un puente salino, podía existir la posibilidad de que se forme un potencial de contacto líquido entre ambas como consecuencia de la diferencia
de velocidad de los iones en solución. Entonces, para suplir esto, se reemplaza el diafragma inerte poroso por un puente salino, pero dentro del puente salino se coloca un electrolito en el cual los iones que lo constituyen tengan similares números de transporte, es decir, similares velocidades. ¿Cómo se prepara el puente salino? Bueno, se prepara una disolución saturada del electrolito. Es importante que la disolución esté saturada para que la modificación de la concentración, por ejemplo, si el electrolito fuese cloruro de potasio de los iones potasio y los iones cloruro, no afecte al potencial de la pila. Una vez que se prepara la disolución saturada de este electrolito que es inerte con respecto al proceso redox, se lo mezcla en caliente con una disolución que posee un 5% de agar y posteriormente se llena el tubo en U con esta disolución. Se deja enfriar, con lo cual, como consecuencia de la presencia del agar en la disolución, esto se coagula y al estar coagulado, la disolución no escurre hacia adentro de cada una de las hemiceldas. De cualquier manera, igual se colocan pequeños tapones que pueden ser, por ejemplo, pedacitos de algodón en cada una de las puntas. Sin embargo, la disolución está coagulada en el interior del puente salino. Vale decir que el puente salino es entonces una conexión entre ambas hemipilas a través de un electrolito cuyos iones poseen la misma movilidad. Resumiendo, el puente salino cumple tres funciones, la primera de las cuales es establecer el contacto eléctrico entre las disoluciones. La segunda es que impide que las disoluciones se mezclen y la tercera es que permite que se mantenga la electroneutralidad en cada una de las hemipilas. Veamos cómo pueden realizarse medidas de pH a partir de una pila. Para ello vamos a describir un dispositivo que se muestra en la diapositiva y que es una pila que está constituida por un lado por un electrodo de hidrógeno y por otro lado por un electrodo de calomel, ambos unidos entre sí a través de un puente salino. El electrodo de hidrógeno ya habíamos visto que está conformado por una placa de platino que se conecta al circuito eléctrico externo a través de un alambre de platino. Se coloca gas hidrógeno a una presión de una atmósfera y el conjunto se sumerge dentro de una disolución que posee una concentración de protones desconocida, motivo por el cual yo quiero calcular el pH de esta disolución para que a partir del mismo yo pueda conocer la concentración de protones que existe en mi disolución. Por otro lado, tenemos colocado un electrodo de referencia, que es en este caso el electrodo de calomel, que ya habíamos descrito, y que es un electrodo reversible con respecto al anión. En este electrodo, una punta de platino que cerrará el circuito eléctrico se encuentra en contacto con el metal, que es mercurio líquido. El metal se encuentra a su vez en contacto con una sal insoluble de ese metal, que es el calomel o cloruro mercurioso, y el calomel se encuentra en contacto con una disolución de cloruro de potasio.
Si voy a utilizar el electrodo de calomel como electrodo de referencia, es muy importante que la solución de cloruro de potasio se encuentre saturada. ¿Por qué esto es así? Porque de esa manera la variación de la concentración de iones cloruro en disolución no me va a afectar, por lo tanto la FEM del electrodo de referencia se va a mantener constante y cuando la disolución está saturada, el potencial de oxidación del electrodo de calomel a 25 grados centígrados es igual a menos 0,2415 voltios. Si la disolución fuera, por ejemplo, 0,1 normal, entonces las modificaciones en la concentración del ion cloruro en disolución serían notables y yo no podría utilizar este electrodo como electrodo de referencia, porque ya su FEM no se mantendría constante, sino que a través del término logarítmico se modificaría con la concentración de los iones cloruro en disolución. Bien, ambos electrodos constituyen entonces una pila. Para el electrodo de hidrógeno, yo tengo que la reacción que ocurre es un medio de hidrógeno que me da un protón y me libera un electrón. Si planteo la FEM del electrodo de hidrógeno, tendré que E del hidrógeno es igual a E0 del hidrógeno menos RT sobre 1 por F por el logaritmo de la concentración de protones y sobre la presión de hidrógeno elevada a la 1 medio. Como la presión de hidrógeno es igual a una atmósfera, todo el término del denominador es igual a 1 y la expresión me queda menos R por T sobre F por el logaritmo de la concentración de protones. Ahora bien, yo quiero determinar la FEM de esa pila. La FEM de la pila será igual a la FEM del electrodo de hidrógeno menos la FEM del electrodo de calomel. Pero la FEM del electrodo de calomel se mantiene constante y entonces yo podría despejar de esta ecuación la FEM del electrodo de hidrógeno, que va a ser igual a la FEM de la pila, que la puedo medir, más la FEM del electrodo de calomel, que se mantiene constante, va a ser igual a la FEM del electrodo de hidrógeno, que dijimos recién que es igual a menos R por T sobre F por el logaritmo de la concentración de protones. Ahora voy a transformar el logaritmo neperiano en un logaritmo decimal, para lo cual tengo que agregar el factor 2,303, de manera que la expresión queda igual a menos 2,303 por R por T sobre F por el logaritmo decimal de la concentración de protones. Y ahora voy a aplicar la definición de pH, que es menos el logaritmo de la concentración de protones en mi expresión, con lo cual la FEM de la pila más la FEM del electrodo de referencia va a ser igual a más 2,303 por R por T sobre F y por pH, expresión de la cual yo puedo despejar el pH, que va a ser igual a la FEM de la pila más la FEM del electrodo de referencia dividido 0,0598. Este término surge de tener en cuenta 2,303 multiplicado por la constante de los gases, multiplicado por la temperatura, que es 25 grados centígrados, por lo cual debo yo reemplazar en este término 298 Kelvin, y dividido la constante de Faraday, que es 98.500 aproximadamente coulombios por equivalentes. De esta manera yo puedo demostrar que, midiendo la FEM de la pila y sumándole la FEM del electrodo de referencia,
puedo obtener el pH de mi disolución, es decir, midiendo la diferencia de potencial entre N y P, y con un voltímetro, que faltaría agregar acá en el circuito, o con un tester, y sumándole la FEM del electrodo de referencia, yo puedo obtener el pH de mi disolución incógnita y con el pH de la disolución obtener la concentración de protones existente en la misma. Bueno, entonces hemos demostrado cómo conformando una pila y midiendo la FEM de la misma, nosotros podemos determinar el pH de la disolución y fíjense ustedes que la demostración es bastante corta, es decir, que bien podríamos pedir esta demostración. No es como aquellas demostraciones que solíamos ver cuando veíamos discrepancia de entropía o de las funciones de estado en general. Es una demostración pero muy cortita. Eso por un lado, y por otra parte, bueno, esta es una forma pedagógica de mostrar cómo se realizan las medidas de pH, pero en la actualidad este electrodo de hidrógeno es reemplazado por un electrodo de vidrio, que vamos a describir a continuación, y el electrodo que se toma como referencia puede seguir siendo el electrodo de calomel, o más comúnmente se toma otro electrodo reversible con respecto al anión, como el de plata cloruro de plata, como referencia en los electrodos que se utilizan en la actualidad para realizar mediciones de pH. Entonces, por un lado vamos a pasar a describir el electrodo de vidrio que reemplazaría a este electrodo de hidrógeno. El electrodo de vidrio es un electrodo indicador de membrana selectiva a los protones. En este bulbo inferior hay una membrana que es una membrana de vidrio y que es selectiva a los protones. El potencial que se mide es un potencial de unión líquida a ambos lados de esta membrana. Por el lado de afuera yo tendré los protones de la disolución a la cual yo quiero medirle la concentración de protones, y del lado interno tengo una solución de referencia, e interpuesto entre ambos medios líquidos tengo una membrana que es un vidrio que tiene unas características muy particulares que permiten conformar este potencial de contacto líquido. El electrodo está conformado por un tubo de vidrio o de plástico que es no conductor y un bulbo sensible a los protones, y posee internamente un electrodo de referencia, en este caso de plata, cloruro de plata, en contacto con una disolución de ácido clorhídrico 0,1 normal. Entonces acá tengo el alambre de plata, la placa de cloruro de plata que recubre la punta de este alambre y la disolución de ácido clorhídrico 0,1 normal. ¿Cómo sería entonces la representación esquemática de mi electrodo de vidrio? Yo tengo primero el analito, que es lo que en química analítica se denomina la disolución incógnita a la cual yo quiero realizarle la determinación, que tiene una concentración de protones desconocida, que estará acá en un vaso, en el cual yo voy a sumergir el electrodo de hidrógeno. Viene a continuación
la membrana de vidrio que habíamos mencionado. A continuación viene la disolución de ácido clorhídrico 0,1 normal, que está en contacto con la membrana de vidrio. Posteriormente viene el cloruro de plata, que recubre a la plata metálica, que es el que establece el contacto eléctrico en este dispositivo. Es decir, que todo este electrodo reversible con respecto al anión es un electrodo de referencia que vamos a denominar electrodo de referencia interno, y desde la membrana, incluyendo el electrodo de referencia interno, a todo este dispositivo le vamos a denominar electrodo de vidrio, y que es el electrodo que va a reemplazar al electrodo de hidrógeno. ¿Cómo funciona este electrodo de vidrio? Su funcionamiento se basa en el intercambio de los protones de la disolución de concentración desconocida con cationes monovalentes, como por ejemplo cationes litio más 1, que se encuentran en la red del vidrio. Ahí en el apunte hay una explicación bastante larga de esto, que a mi criterio no es necesario que la sepan ni que la estudien, simplemente saber que hay un intercambio de los protones de la disolución con estos cationes monovalentes de la red del vidrio. Simplemente está puesto para que de forma informativa ustedes lean sobre ese fenómeno que ocurre ahí, pero no vamos a tomarles nada con respecto a esto último, al funcionamiento de cómo ocurre el intercambio a través de esa membrana. Bueno, luego tenemos acá lo que se denomina electrodo combinado de vidrio, porque habíamos dicho que teníamos que conformar una pila enfrentando un electrodo de hidrógeno con un electrodo de referencia. Ya explicamos que el electrodo de hidrógeno va a ser reemplazado por un electrodo de vidrio, y ahora vamos a ver cuál es el tipo de electrodo de referencia que se emplea. El conjunto de ambos electrodos, el electrodo de vidrio con el electrodo de referencia, recibe el nombre de electrodo combinado de vidrio. Y acá se aclara que consiste entonces en dos electrodos. Uno de referencia, que es también de plata, cloruro de plata, pero a este voy a denominarle de referencia externo para distinguirlo de este electrodo de plata, cloruro de plata, utilizado como electrodo de referencia interno. Y además el electrodo de vidrio. De manera que, como les decía, existen dos electrodos de referencia. Uno es el interno, que forma parte del electrodo de vidrio, y otro es el electrodo de referencia externo mencionado en este ítem anterior. El electrodo combinado de vidrio reúne en un mismo cuerpo físico a ambos electrodos, el de vidrio y el de referencia externo. Fíjense que en este dispositivo, este electrodo interno que se encuentra acá y que termina en el bulbo, sería el electrodo de vidrio, y concéntricamente existe otro tubo externo que contiene al electrodo de referencia externo. De manera que el dispositivo consiste en un tubo externo o camisa que contiene una solución saturada de cloruro de potasio. Ya hemos visto que para que actúe como referencia, al igual que lo que ocurría en el electrodo de calomel, es importante que esta solución de cloruro de potasio se encuentre saturada. Luego tenemos el tubo interno,
en el cual contiene al electrodo de referencia interno, que posee una concentración determinada de cloruro de ácido clorhídrico, que habíamos visto que en el ejemplo en particular era una concentración 0,1 molar o 0,1 normal de ácido clorhídrico. Luego, ambos tubos no se mezclan las disoluciones que poseen ambos tubos entre sí, pero sí existe entre ellos una conexión iónica y finalmente el bulbo de vidrio. Entonces, si recorremos, bueno, disculpen, justo recibí una llamada, pero ahora continuamos y estábamos viendo que la representación esquemática de todo este conjunto es la siguiente. En este caso vamos a colocar a la izquierda el electrodo de referencia y a la derecha el electrodo de medida, que es el que contiene la membrana de vidrio. De manera que a la izquierda entonces tenemos plata metálica, que fíjense que está en esta línea de color azul pequeña que hay en el esquema. En la parte externa del tubo está la plata metálica recubierta con cloruro de plata en contacto con una disolución en esta parte externa del tubo que contiene una solución saturada de cloruro de plata, puesto que es el electrodo de referencia, y esto además se encuentra en contacto con la disolución a la cual voy a determinar la concentración de protones, que se encontrará en un vaso que contiene dicha disolución y en el cual yo sumerjo el electrodo combinado de vidrio completo. Posteriormente viene la membrana de vidrio. Esa membrana se encuentra en contacto con una disolución que posee una concentración de ácido clorhídrico 0,1 molar. Finalmente viene el cloruro de plata en esta línea azul también, pero más grande que la anterior, que se encuentra en el tubo interno, por dentro de la cual está el alambre de plata que sale del circuito para conectarse al equipo del pHímetro. De manera que entonces tenemos el electrodo de referencia, el electrodo de vidrio. Tenemos dos disoluciones de referencia, una interna que forma parte del electrodo de vidrio y la externa, que es la que hace de referencia de toda la pila, y tenemos también la disolución a determinar, que es la que tiene una actividad A1 de protones, y la disolución interna, que posee una concentración 0,1 molar, que se encuentra acá en el tubo interno, 0,1 molar de ácido clorhídrico. Bien, entonces, este dispositivo, disculpen, es este que se encuentra en cada uno de estos equipos, es el electrodo combinado de vidrio, y acá tenemos distintos tipos de pHímetros. Tenemos estos dos, que son equipos portátiles, y tenemos este otro, que es un equipo un poquito más sofisticado, un equipo de mesada. Tenemos el electrodo de vidrio, el electrodo combinado, que se encuentra conectado al equipo,
En este caso, y también en el de mesada, vemos acá dos dispositivos. Uno es el electrodo para medir el pH y el otro es una termosonda para medir la temperatura. Lo mismo que en este equipo de mesada. Ven ahí que tienen las dos conexiones, una que va al electrodo para medir el pH y la otra que va a la termosonda, que es una termocupla que nos va a permitir medir la temperatura. Por lo general, estos equipos tienen tres posiciones, una que me permite medir el pH, otra que me permite medir los milivoltios. De cualquier manera, yo puedo transformar estos milivoltios en pH con la ecuación que acabamos de deducir, es decir, pH es igual a la FEM medida en milivoltios, a la cual hay que sumarle la del electrodo de calomel y todo dividido sobre 0,049, y poseen también una tercera posición que permite medir la temperatura que está indicada por la termosonda. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. En la clase que viene vamos a ver algunas aplicaciones del tema de pilas. Gracias.